ustedes como estudiantes tienen que verlo como deporte colectivo, como deportes de grupo. Porque lastimosamente no me meto con la parte individual porque si no estaríamos otra clase más. Para un poquito para que me conozcan, mi nombre es Ramón Cristaldo. Yo fui jugador profesional, jugué en Bolivia, jugué aquí con la universidad. En la universidad tengo una linda historia porque aparte de ser jugador, fui entrenador de las categorías inferiores, fui, bueno, estudiante, después fui entrenador de la más grande, ahora después fui entrenador de la profesional, no sé si lo más grande. Pero esto es un poquito mi historia. Jugué en Bolivia, esto es en Santa Cruz, esto es en La Paz, jugué en Altura. Estos son los equipos que jugué aquí en Caracas, en Venezuela. Este es el colegio que yo coordino en estos momentos, que es la Escuela Campo Alegre, una escuela americana. Esta es la charla que hay en Brasil y bueno, con el técnico de la selección de Brasil, que fue el polémico ahorita el mundial, porque con todo el tema psicológico, todo, tuve la oportunidad de compartir con él. Bueno, esto es lo que yo les decía dentro de la universidad, nombro la universidad porque, bueno, estamos en este ambiente y a mí me tuve la oportunidad de trabajar con las categorías menores, que son niños de 8 años, 5 y 8 años, con la categoría de 9 y 10, la sub-16, la sub-17, la sub-20 y con la categoría profesional. Todo eso en un periodo de 5 años. El deporte en Venezuela te hace o te da oportunidades de estudiar en la mañana, trabajar lunes y martes en un colegio, perdón, lunes y miércoles y martes y jueves en otro lado. Entonces, de repente van a ver que mucho trabajo y por eso que yo les decía que no avanzaba un poco en la carrera porque mucho trabajo involucrado. Como preparación de lo que es el entrenamiento, bueno, tengo obviamente mi curso de director técnico profesional, hice el curso de arbitraje porque creo que es importante conocer las reglas de arbitraje. Precisamente hace 4 años iniciamos aquí en la escuela lo que fue la primera jornada de psicología aplicada al deporte. Tuvimos una asistencia de 80 personas aquí en el auditorio y el año siguiente de 250 y el año pasado tuvimos 400 personas en el auditorio con la presencia de la psicóloga de la selección de Brasil, con la presencia de un psicólogo chileno, que es con el logo. Y por esa jornada nosotros ganamos el premio Mérito Estudiantil aquí en la universidad. Actualmente también soy el director de la primera escuela de fútbol para padres e hijos, que es la Escuela de Deporte y Familia. Es la única escuela en el mundo que involucra a los niños dentro del deporte, a los padres dentro del fútbol, los papás pueden entrenar. Y eso es una de las cosas que ustedes como psicólogos van a conseguir del trabajo infantil, que uno de los factores de más controversia o de más trabajo que uno tiene que hacer es precisamente con los padres. Este es el logo de la escuela, el logo que involucra a la figura femenina dentro de la estructura del logo deportivo. Y bueno, y empezamos ya lo que sería la presentación. Para que tengan una idea, yo voy a hacer la presentación precisamente como si estuviésemos trabajando desde las categorías inferiores hasta llegar a la profesional, tocando desde el aspecto del entrenador a los aspectos psicológicos, que es lo que más o menos nos interesa o cómo nosotros deberíamos intervenir. Una de las cosas del deporte infantil, como les decía, es el tema de los padres. Los padres es un factor muy importante porque nosotros, como psicólogos, como entrenadores, compartimos con los niños ciertas horas del día. Los papás están todo el tiempo metidos con los niños y ellos son los que llevan las influencias. De hecho, ahorita en la materia de psicometría estamos haciendo un instrumento para medir los estilos de padres que hay en el deporte infantil. Porque hay padres que tienen diferentes formas de ver el deporte. Entonces yo digo, los padres ven una imagen. A mi parecer, los padres en la cabeza tienen otra imagen totalmente distinta a la realidad. Es como que observar algo y tener otra cosa en la cabeza y por eso a ellos les hace ir por otro camino. Te digo, otra de las preguntas que uno se hace, que se hacen todos los psicólogos, realmente los padres tendrán los objetivos claros de qué es el deporte que están practicando los niños o para qué están ahí. O el deporte de iniciación es precisamente para aprender, para estar en los primeros ejercicios del deporte, de compartir, de divertirse, pero los papás pareciera que lo que quieren ellos es ganarse la Copa del Mundo y por eso tanto estrés, por eso tanta presión dentro de un deporte que realmente los niños están disfrutando. Parece que esos son los primeros pasos de socialización que hacen los niños, porque si es un hijo único, que tú le das todo a ese hijo único, y después lo llevas a la cancha y das una pelota para 22 jugadores, ¿cómo hacen esos 22 para compartir algo que tanto quieren? Entonces, para nosotros ese aspecto de los padres es muy importante trabajar. Aparte porque muchos de los padres creen que es acompañar a todo momento en la cancha al niño, es correr y ir a dirigir, y eso es algo que nosotros como psicólogos tenemos que hacer esa observación. Primero informar muy bien, que eso después solamente Ricardo se lo va a decir, informar muy bien de lo que se está haciendo en el trabajo para que los padres queden satisfechos con lo que se hace y para que ellos también se contengan un poco.
La mejor forma de trabajar con los padres no es alejándolo como hacen muchos. O sea, los papás bien lejos y nosotros con los niños. La mejor forma es acercarnos a los padres, darles los objetivos bien claros, asignarles tareas que estén involucrados en el ambiente y con eso nosotros también estamos creando una barrera para que no se metan en cosas que de repente les corresponden al entrenador. Y fíjense, uno sin querer, los padres con todo ese estrés que se genera, conseguimos imágenes como esta de madres peleándose, porque también nos limita y hace comentarios del niño rival que no debería ser. Entonces es cuestión de nosotros también como psicólogos hablar de una buena comunicación, que eso lo va a tener más adelante, de una buena comunicación, cosa que haya una armonía, que no se deje de alentar, que no se deje de tener pasión por el deporte, pero que no se caiga en este tipo de situaciones que son lo peor que puede pasar en el deporte infantil, que son las peleas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que en el trabajo como psicólogo y como entrenador nosotros logremos tener un ambiente donde los padres tengan o sean un apoyo para los chicos, que sean los que lleven, los calientes, para evitar que a los 15 años los niños de tanto estrés se vayan del deporte. Pues entonces nosotros seríamos parte de un sistema que los niños tienen presión durante 15 años y después ya se salen del deporte. Pero no todo es el tema de los padres, también está el tema de los entrenadores, que los entrenadores tenemos parte de culpa, y digo parte de culpa porque no estoy hablando de los aspectos deportivos ni de enseñanza, estoy hablando de lo que nos concerne a nosotros, o sea, esos problemas que nosotros tenemos que solucionar. El entrenador en el deporte que yo pude identificar y que lo que me hizo a mí el gran cambio como entrenador es esta teoría de la profesión autocumplida. En la clase, no sé si la habrán visto ya, con el profesor Ricardo, la teoría de la profesión autocumplida tiene 4 pasos. Y esta es la teoría donde uno crea una expectativa. Yo tengo 2 jugadores. De entrada yo llego y a simple vista o porque hice un gesto técnico o algo, entonces yo digo en lo que va a ser la proyección, digo, este niño va a ser bueno y este niño va a ser malo. Esa es mi profecía. Eso es algo que yo sé que va a pasar, porque uno es malo, ¿verdad? Pero entonces que en el paso 2 mi influencia como entrenador empieza a cambiar y empieza a entrar, me empiezo a meter a trabajar con los niños, pero ya influenciado por la opinión que yo generé antes. En el paso 3 entonces ya empiezo a uno reforzarlo de una manera y al otro reforzarlo de otra manera. Con uno soy más cercano, le doy más oportunidades, le doy mejor trato y con el otro hasta ahí, como lo veo limitado, como lo veo que no tiene condiciones, entonces no le doy la importancia que debe tener, ni yo le doy el tiempo que debería tener, pero se lo doy al otro. Resulta ser que cuando este se equivoca, no lo regaño, pero cuando este se equivoca, le caigo arriba y le digo a todo. Y resulta ser que cuando este se equivoca y este lo hace bien, entonces a este lo refuerzo un poquito y le digo a este otra vez, mira, hazlo de esta manera, fíjate cómo él lo hizo bien, entonces vuelvo a reforzar a este niño. Obviamente en el paso 4, cuando nosotros ya tenemos el trabajo realizado y llevamos camino avanzado, tiene que haber una diferencia. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que un niño está mejor trabajado que otro. Ahora, ¿es culpable el niño? Es el culpable somos nosotros como entrenadores que estamos haciendo eso. Si usted llega a trabajar con un entrenador, ustedes tienen que hacer la observación de cómo él trata a los niños, de cómo él se dirige o hace las observaciones de lo que está sucediendo para ustedes corregir al entrenador. Aquí nadie no se trata a los niños, se trata al entrenador. Ahora, ¿qué hice yo como entrenador? Desde que conocí esta teoría, nosotros empezamos a trabajar de darle oportunidades iguales a todos, de darle un trato objetivo igual para todos, y claro, y que el destino, la adaptación y todas las teorías que nosotros sabemos dar, lleven a los niños a llegar al punto donde quieren llegar o se queden en el camino. Porque obviamente las cuestiones físicas van a hacer que esté más en el deporte y de repente las mismas condiciones van a hacer que se salgan. Pero nosotros dejamos ser culpables. De ese universo, de esa población de los jugadores que se salían, ahora tenemos un factor de menos que ellos hacen que se queden en el deporte. Entonces, ahora avanzando en lo que es la escuela o lo que es el deporte, nosotros ya empezamos a trabajar con gente más grande y ya en los aspectos psicológicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hay cosas que nosotros a simple vista podemos observar de los jugadores. Si nosotros vamos a una cancha, y eso le pasa a muchos psicólogos, van a la cancha a hacer observación. La primera observación que uno hace es de los factores externos, de todas aquellas cosas externas que conciernen al jugador. Podemos conocer si tiene familia, si el lugar donde vive, la alimentación que pueda tener en algún momento, después si es rumbero, si es bochinchero, de repente si no tiene familia, si está con pareja, o si es de
pueden compartir, o sea, es solidario, es compañero, o es un jugador aislado que se sale de lo que es el ambiente de deporte. Esa observación uno la hace simple y vista. Es como que la parte más simple de las observaciones que uno tiene que hacer, porque ya con los aspectos psicológicos o para el entrenador, involucrarse en lo que es la parte interna de un jugador es más complicado. Entonces uno tiene que tener las herramientas necesarias para uno acceder a toda esta información que tiene cada jugador en la cabeza. Entonces, no es lo mismo, vamos a ver, el tema de qué es lo que como con lo que deseo comer. No es lo mismo tener una familia, el deseo de tener esta familia. Porque de repente hay jugadores que tienen un objetivo o tienen un estilo de familia, pero él quiere tener otro estilo de familia. No sabemos si realmente le importa el fútbol, sino de repente para él es importante, o sea, para él es fácil jugarlo porque nació con esa habilidad, pero eso no quiere decir que realmente le guste. No sabemos si está por el dinero, no sabemos si tiene una preparación académica, si realmente le importa ganar un trofeo, si está por hacer el deporte, por el pago de la factura o tener esos servicios básicos que uno tiene que pagar y que el deporte te da para pagar, no sabemos si está por eso. Lo que le decía de la comida, ellos a lo mejor comen una arepita, me lo puse hace rato, cuando ellos el deseo es de comerse un plato más sustento para el deporte. Así como nosotros hacemos para acceder a esa información, tenemos que tener, como le voy a decir más adelante, herramientas para nosotros sacar esa información, para nosotros poder tener un mejor contacto. Para si pareciera tan complejo hacer esto, imagínense lo que sería hacerlo en todo el plantel. Nosotros para acceder a una cabeza es tan complicado como nosotros hacemos para acceder a 30 cabezas. Y en este sentido yo puse 3 colores diferentes porque estos serían los titulares o los que participan en los partidos, que están en azul porque ellos están contentos o están jugando. Un grupo de jugadores que están en amarillo, que son los que están convocados y que saben que van a jugar, pero que no están tampoco tan afuera, como los que están en rojo, que siempre están enojados. Y esto suponiendo que todos ellos quieran jugar. Porque resulta ser, y esto lo dijo el psicólogo García Más en la conferencia de Buenos Aires del 2010, tuve la oportunidad de escuchar esto y que me pareció interesante porque yo no lo había escuchado, o sea, lo tenía como visto, pero no lo había escuchado. Los 3 tipos de jugadores que llevan un deporte. Y esto es algo que a ustedes también les tocará identificar, les tocará ayudar al entrenador a identificarlo. Y tiene que ver con las aspiraciones, con el hambre, o con lo que ellos realmente quieren del deporte. Vimos como que las motivaciones, la parte interna. Pero esto pasa mucho, que hay jugadores que juegan para estar titulares, para ser protagonistas. Hay jugadores que están para estar en la banca, o sea, para estar convocados, porque de repente le pagan un premio, o porque se sienten que están uniformados y están calentando en la cancha y le toman la foto en los partidos. Y están los que se conforman con estar solos en el equipo. Los titulares, están los que están contentos por estar en el plantel y los que están contentos por formar parte de todo el cuerpo del jugador. Esto hace daño, porque si nosotros tenemos los 30 jugadores de este nivel, o sea, nosotros cómo vamos a ir a competir. Si tenemos 30 jugadores que lo que les interesa es estar ahí, para fotos para el Facebook, para estar con el uniforme, para pintar con el uniforme. Entonces estos son jugadores que no tienen hambre. Nosotros empezamos a buscar jugadores que tengan un poquito más de hambre, un poquito más de ambición, que quieran ser más protagonistas. Y obviamente que este sería esa hambre medida y justa que es para nosotros lograr el objetivo o para nosotros tener un equipo bien capacitado para la competencia. Bueno, más adelante van a ver cómo yo construyo los jugadores, de cómo debería ser cada jugador. Entonces, aquí ya vamos netamente a lo que es la parte importante de lo que es la psicología del deporte, para lo que estamos hablando aquí. Estas son las habilidades psicológicas que debería tener un entrenador. Entonces, ahora yo lo digo que debería tener un entrenador, entonces ustedes como psicólogos deberían observar del entrenador y deberían ayudar al entrenador a tenerlo. Yo cuando doy la charla para los entrenadores, yo le digo, ustedes tienen que tener esto. Para los psicólogos, yo le digo, ustedes tienen que observar que el entrenador tenga esto para que ustedes los ayuden. Eso tiene que ver con 3 aspectos: el liderazgo, la motivación y la comunicación. No es lo mismo ser un líder que bueno, yo puedo ser el líder de la clase, porque estoy aquí, estoy hablando y todo el mundo me está mirando y parece que yo soy el líder. Pero eso no quiere decir que ustedes realmente hagan caso de lo que yo diga si mis palabras no tienen sustento, si mis palabras no tienen un sentido importante o si uno no tiene el carisma como para persuadir. Entonces hay líderes que por el simple hecho de tener un cargo ya se creen que con eso tienen todo ganado
Y realmente el liderazgo se tiene que conseguir. En los equipos a veces hay jugadores que son más líderes que entrenadores. Ahora, el líder se convierte en la figura paterna del equipo. La figura paterna es el que nosotros en casa tenemos nuestro papá. Yo agarraba, patinaba, corría, o sea, algo siempre quería ir a comer bien. Ahora le pasa así a mi hija, papá, mírame, papá, mírame. Porque uno necesita la aprobación y necesita de ese dedo levantado, de ese apoyo, para uno seguir ejecutando las acciones. Un entrenador que no se involucre, que no sabe ser un líder, va a tener un montón de jugadores que hacen lo que le da la gana y que después no le van a hacer caso. Ahora, ¿qué pasa? Los estilos de entrenadores nos llevan a tener entrenadores que creen que el deporte los jugadores son robots. Y ustedes cuando vean un entrenador que trata a un jugador como un robot, como una máquina que tiene que ser efectiva, que no puede fallar y si falla está multado y si falla no puede servir, entonces nosotros tenemos que hacer una intervención y hablar al entrenador y decirle, mira, este es un ser humano, está propenso a fallar. Para usted como psicólogo van a ayudar a que ese jugador no falle. Pero un entrenador que se siente tanto en la parte mecánica, porque hay entrenadores que son así, entonces todo es muy mecanizado, todo es muy automatizado, entonces el deporte, como seres humanos, estamos propensos a fallar. Y si nosotros no tenemos la capacidad de corregir nuestras fallas, estamos quitándonos la parte humana. Porque siendo robot, realmente no deberíamos fallar en ningún aspecto. Pero está lo otro, y que me parece lo más grave, y que eso es lo que nos está haciendo daño al fútbol nacional, y que le ha hecho daño a muchos futbolistas, que es el sentido de ganado. Como yo Miguel Ángel, yo repetía mucho el año pasado en el equipo que dirigí, o sea, yo no estoy para dirigir ganado. Los entrenadores no están para tener un ganado. Y el ganado es que uno arrea, ¿verdad? Y le da con un látigo. Corre, llega temprano, te voy a multar, hazlo bien. Entonces, el jugador que se acostumbra a ser un ganado, cuando uno lo va a tratar como un ser humano, no sabe cómo actuar. Cuando tú le das la responsabilidad a un jugador de pensar, de ser creativo, y cómo piensa y cómo es creativo, si tú tienes un entrenador que desde pequeñito era látigo, y castigo, y regaño, entonces esto le hace mucho daño, y nosotros como entrenadores, como psicólogos, tenemos que observar esos aspectos, ¿no? De ver cómo es el trato del entrenador, porque muchas veces decimos, el equipo no rinde, pero no rinde por la forma como nosotros estamos llevando el equipo. En los tipos de liderazgo, entonces tenemos, como le decía, la figura paterna. Nosotros tenemos que ser moderadores. Si ya pasaron por la materia general, el modelamiento es uno de los que nos ayuda a nosotros para aprender, porque nosotros de una manera estamos enseñando los movimientos. La persona que observa se le hace más fácil. Si nosotros no tenemos un buen mensaje, si nosotros no sabemos darle un buen mensaje al niño, ¿cómo hace para entender? Que yo le diga de repente, parte y levanta las rodillas y llega hasta allá y salta. Si nunca lo vio, nunca lo supo hacer, entonces le toca a uno modelar. Por eso es importante tener entrenadores que sepan modelar la conducta y que ustedes observen que el entrenador se ocupe un poquito más del modelamiento. De repente tiene un buen mensaje, de repente los niños o los jugadores que están manejando lo pueden hacer, pero la mejor forma es que ellos se involucren. Entonces ustedes como psicólogos tienen que tratar de que el entrenador entienda que tienen que involucrarse en el deporte. Siendo aquel que te da la mano, que te da el apoyo, que te da la confianza, que te da un abrazo, que está pendiente de todo. Yo le decía, esto pasa mucho en el deporte en este instante. Hay entrenadores que se creen que están en otro universo, se sientan a leer su periódico, mandan mensajes, los jugadores matándose y entrenando por un lado. Los jugadores matándose por un lado entrenando y el entrenador totalmente aislado en otro mundo. Entonces un jugador que está aislado del entrenador, que hace una buena acción y quiere ver a su líder que no lo está observando, entonces ¿para qué hago una buena acción? Lo hago bien, lo hago mal, no importa, porque nadie me está observando. Hay quienes tratan de hacerlo muy bien para lograr pertenecer a los titulares y hay quienes trabajan mal y como el entrenador no lo observa, pues de repente ese que trabaja mal lo pone a jugar titular o lo pone a participar y lo que está haciendo es reforzando una conducta que no debería ser. ¿Sí me entienden? O sea, yo hago las cosas mal. Viene el entrenador, me pone a jugar, yo sé que lo voy a hacer mal. Y el que lo hace bien, que está viendo que el otro lo hace mal y que si yo lo hago bien y el otro juega, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer mal. El nivel de mi equipo se va para el piso. Entonces esas son las observaciones que ustedes tienen que estar pendientes. Entonces aquí observamos conductas similares de las edades tempranas, de la parte infantil a lo que es la parte profesional. Y se repite porque somos seres humanos. Si fuéramos máquinas estuviéramos todos así parados. Si fuéramos un ganado estuviéramos todos juntos y por otro lado estuviéramos. Somos parte, fíjense.
Aquí está lo que decía, el abrazo del niño que hace un gol de pequeñito, el abrazo de los profesionales con el entrenador siendo grande. O sea, todo ese tipo de conductas que te dicen, bueno, nosotros sí, pareciera ilógico, ¿no? Pero sí somos seres humanos. O sea, no somos extraterrestres, no somos gente que estamos propensos somos gente que estamos propensos a fallar y que tenemos que tener las herramientas para corregir. Y si no tenemos un buen líder para corregir, entonces nuestro fracaso deportivo es evidente. Entonces, como tercer aspecto, que es importante, es el tema de la comunicación. Entonces coloco el esquema de la comunicación sin tantos factores, porque eso es un poquito más complejo. Obviamente tenemos un emisor o un receptor, un mensaje que se envía, pero nosotros, es como yo digo, yo estoy enviando un mensaje para yo después tendré el feedback de lo que al profesor no le gusta decir esa palabra, porque es como retroalimentación y eso va a estar inventándose por atrás, él no le va, eso Ricardo nos vaciló en ese aspecto. Entonces, lo que yo digo, ese feedback es el que realmente nos da los indicadores que lo que nosotros estamos enseñando está teniendo resultados. Si yo envío un mensaje y el equipo lo ejecuta de una buena manera, tengo un buen feedback. Si yo envío un mensaje para que haga un ejercicio y lo está haciendo de buena manera, estamos teniendo un buen feedback. O si tengo y hago un modelamiento y los jugadores lo ejecutan o los niños lo ejecutan de la forma como yo estoy modelando, eso es un buen feedback. Por eso el tema de la comunicación es importante. Saber comunicar. Si no sabemos comunicar, el equipo no llega a ningún lado. En ese sentido tenemos obviamente el mensaje verbal y los mensajes no verbales, las que son las expresiones. Pero en estas expresiones, verbales y no verbales, está el doble mensaje. Porque yo puedo tener aquí un entrenador que te está diciendo tienes que ser más agresivo, tienes que ser más violento, no te puedes dejar pegar. Entonces es como que un doble mensaje. Te estoy dando un mensaje que tiene que ser más agresivo, pero con una pasividad total. O pasa, bueno, no tengo esas imágenes. Yo tengo una imagen antes de un entrenador gritando. Un entrenador gritando y que ¡calma! Pero como te seguro, ¡calma! Como que calma. Te estás pegando un grito, te estás exaltando cuando realmente tú quieres que el jugador se calme. Entonces el doble mensaje está en hacer una cosa con el cuerpo, decir una cosa con las bocas, con un mensaje que es totalmente contradictorio a lo que nosotros queremos. Entonces, esas observaciones como psicólogos tenemos que tener. Un entrenador que usa el doble mensaje no va a llegar a ningún lado. Un entrenador que acierte en su mensaje y que es coherente en sus palabras y con sus acciones, va por el camino correcto. Y después identificar si los entrenadores cómo hacen el uso de la parte no verbal y la verbal. Hay muchas veces que no hay necesidad de decir las palabras. No hay necesidad. El jugador tiene capacidad de autoanálisis. Si uno falla, si uno mete un autogol, ¿qué le va a decir? Si él sabe que eso está mal, no le diga nada, ahora aliento, para que siga adelante, para que salga de esa situación, porque de repente decir una palabra te destruye el jugador. O no decir nada también está mal, porque si están sucediendo cosas y el entrenador no dice nada, entonces igual está mal, y estas son las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. De la comunicación, vamos a lo que sería el tercer aspecto o la tercera habilidad que debería tener desarrollada, es la motivación. Entonces repito la lámina que nosotros vemos en la parte interna, porque nosotros vamos a conseguir que el jugador, y si lo habrán visto ya, los tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca que está en la parte interna de los deseos que nosotros queremos, las aspiraciones que nosotros tenemos, y la parte extrínseca de aquellos factores que nos motivan a movernos. El ganar un trofeo, el conseguir una ayuda monetaria, el reconocimiento social, toda esa parte externa que nos mueve a nosotros. Y la parte interna, que son ese orgullo de ser el primero, las satisfacciones personales que te genera el deporte, del correr. Ahí hay algo que da el deporte, que uno entrena, es medio chistoso. Uno entrena, uno hace un ejercicio físico, uno se baña y esa sensación después de bañarse, que queda con esos dolores musculares, así que uno se siente que hizo algo productivo. Eso es algo que de repente se puede convertir en una motivación interna. Tener esa sensación de satisfacción, esa sensación de agrado en el cuerpo, entonces te lleva a tener un entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos para identificar? Bueno, para nosotros acceder a todo eso tenemos que tener una observación más aguda, tenemos que tener el oído bien abierto para escuchar, porque esto no lo vamos a conseguir en un día, sino lo vamos a conseguir en todo un periodo, o en un periodo de un mes, de 2 meses, cosa que nosotros vamos identificando de cada jugador, de cada persona, cuáles son sus deseos personales. Porque en este universo de deseo, este universo de motivaciones,
no todos están por comer, porque también no les hace falta, tienen para comer. Están para tener el reconocimiento de la familia, por sus familias, van por sus familias, por sus hijos. Hay quienes juegan por dinero, hay quienes, bueno, la quité porque teníamos una foto de una mujer así en bikini que está en el deporte, pero la ponía aquí. Hay jugadores que juegan por eso, ¿no? Y hay jugadores que también juegan por eso, o sea, por el agrado al otro sexo, de conseguir ese reconocimiento. Entonces, cuando nosotros identificamos todas esas motivaciones, a la hora de trabajar, nosotros las sacamos. Yo aquí tengo 10 personas, cada una tiene una motivación diferente, pero ellos van a hacer un mismo ejercicio. Cuando va a pasar una persona a hacer ese mismo ejercicio, yo el mensaje que le envío de motivación es diferente para los 10. Cuando tú vas a hacer ejercicio, dale, porque tu papá te está esperando porque él quiere que tú llegues lejos. Y después viene el otro, dale, porque tienes que pagar los recibos de luz, tienes que dar el recibo al lado. Y en el otro, dale, que tu mujer está esperando en casa con tu comida, no sé qué. Entonces, es el mismo ejercicio, es el mismo objetivo de ganar un partido, pero la motivación es como yo la estoy manejando para que el jugador se sienta motivado, es conociendo cada una de sus motivaciones. Yo utilizo mucho el tema del rezo previo al entrenamiento, o sea, yo me gusta alabanza a Dios y todo eso, yo toda mi creencia en ese sentido, porque creo que nosotros de alguna manera tenemos que dar ofrenda a la oportunidad que estamos teniendo de jugar el deporte. Entonces, en ese rezo yo pongo a cada jugador a decir unas palabras cada mañana, pero entonces esas palabras siempre me van a dar mis indicadores de lo que piensa, de lo que siente y de las cosas que yo puedo utilizar para futuro. Y aparte que me ayuda a romper el hielo, porque si hay un jugador que me cae mal y resulta ser que ese jugador pide por todos nosotros, por la salud de nuestra familia, entonces ya me deja de caer mal. Y si dice, bueno, quiero pedir por mi mamá que está enferma, como en el caso que me pasó hace poco, mi mamá se cayó, estuvo hospitalizada, quiero pedir por mi mamá, que está hospitalizada, entonces yo ya sé que él tiene un problema, que él está pasando por algo, entonces ya estoy conociendo algo, estoy accediendo a la parte interna que no pude acceder con el reporte verbal que me está haciendo del momento. 2 hoy, 2 mañana, 2 pasados, en 15 días tengo los 30 reportes de los jugadores. Eso lo tengo que tener anotado y eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces después cada día me acerco a uno, le hago una observación de lo que siente, de lo que vive, el jugador empieza a sentir empatía por el entrenador. O sea, es la parte humana de sensibilizarnos un poco. Entonces, con todas estas herramientas nosotros lo que buscamos es que crear un equipo que tenga este tipo de jugador, o sea, que tenga este tipo de jugador ideal. Porque nosotros vamos trabajando todas esas habilidades, trabajamos desde pequeñito para conseguir este jugador ideal. Un jugador ideal que es está mentalmente preparado, que está físicamente en condiciones óptimas para jugar, que no está mal influenciado por aquellas aristas malas que hay en el deporte, aquella, como se le puede llamar, a lo mejor arista mayor esa palabra. Sí, son cosas que el deporte tiene mal, o sea, vicios. Son vicios que el deporte tiene. Entonces, y hay jugadores que de repente no tienen eso necesario para llegar a ese nivel ideal. Son jugadores que les cuesta mucho dar un paso adelante, que son indecisos, son personas que no son atrevidas, les cuesta participar o físicamente no están bien. Porque podemos tener un jugador que físicamente está muy bien, pero mentalmente está caído, no va a rendir. Podemos tener un jugador que físicamente está muy bien. Yo estoy mentalmente estoy bien, pero físicamente no estoy para jugar un partido, no puedo rendir. Y en este lado, en los amarillos, fíjense, yo pongo 3 colores diferentes porque esto es negativo. Esto no es un jugador que me sirva para el equipo. Y este tampoco es un jugador que me sirva para el equipo, el amarillo. Porque son jugadores que están mentalmente con mucha confianza, están muy por arriba, empiezan a mirar a todos así. Son los agrandados del deporte, son los que se creen más que los demás, son los que los entrenadores muchas veces y los cuerpos del deportivo llenan al jugador de tantos halagos que se creen más que los demás, caminan como si estuvieran pisando cáscara de huevo para romperla, igual la grama, pareciera que no quieren lograr la grama. Entonces ellos tienen tendencia a tratar mal a los inferiores, son los abusadores, son los que hacen el bullying en el deporte, y eso pasa en entrenamiento y pasa durante los partidos. Entonces, todas las herramientas que nosotros hacemos es para buscar un jugador ideal, equilibrado, que sepa manejar sus emociones, que sepa ser compañero, o sea, todos esos aspectos. Los preparadores físicos trabajan para tener un jugador ideal, el entrenador busca tener un equipo del lado ideal, y los psicólogos tenemos que buscar
jugadores que mentalmente estén metidos en del jugador ideal. ¿Para qué pasa? Si nosotros armamos un equipo con esas tres características, tenemos un equipo totalmente desequilibrado. Este es un esquema de un equipo de fútbol. Por ahí no sé si las chicas están muy metidas en esto. Pero este sería el portero, el número 1. Estos 4 de aquí arriba serían los defensas. Lateral izquierdo, derecho, central, lateral izquierdo. 4 en el medio campo, 4 medios y 2 delanteros. Entonces yo coloco esos colores así porque esto pasa. Colores que ahí se nos fue. Ah, no, pero eso es por el video ahí, porque este de abajo es amarillo. Entonces son colores, o sea, yo hablo de todos los aspectos que le dije antes. Jugadores que no sirven para estar en el equipo porque no están en las condiciones necesarias físicas y mentales. Jugadores que están muy por arriba de las expectativas. Y obviamente 3 o 4 jugadores en un equipo que no sepan, 3 o 4 jugadores que estén equilibrados no van a hacer que un equipo gane. Portugal en el Mundial tenía un jugador que estaba en este aspecto azul, que era Ronaldo. Estaba metido, pero no va a ganar. Él necesita tener 11 compañeros que estén en el mismo nivel. Si estamos todos rojos, un desastre, porque no vamos a ganar a nadie. Si estamos todos amarillos, nos vamos a matar, es una bomba de tiempo. Y hay equipos profesionales que están todos en amarillo, una bomba de tiempo. No nos podemos decir nada, y el venezolano tiene eso. Nos dicen una palabra y yo estoy esperando que le pase algo para decirle yo 2 palabras. Y si él me dice, oye, debe 3, entonces estamos todo el partido peleando. Entonces tenemos una mala comunicación. O a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo nos decimos. Porque ahí en el deporte se mira, pelado, hijo, así como que al despectivo, así como niño, o despiértate, o sea, despiértate en el medio de un partido, te hace sentir que tú estabas aislado y te hace sentir tan mal como te lo dicen. Entonces, como ya uno tiene ese malestar, ya uno empieza a tener eso en cuenta. Tenemos que tener una buena comunicación. Ojalá tengamos una oportunidad más adelante de enseñar una técnica de comunicación que tiene que ver con nosotros, con las palabras. A mí me van diciendo, me van cargando de cosas negativas, yo me frustro, me enojo y esa es una forma de identificar a la persona que está afectada. Y si tú llenas al agua a otro, se empieza a sonreír como Ramón en el chavo, así que con la cara así grandota. Y esas son cosas que a nosotros nos dan indicadores de cómo la comunicación está afectada. Obviamente, si nosotros tenemos este equipo, es ideal. O sea, nosotros tenemos que estar con un equipo totalmente equilibrado. Obviamente, si esto deberíamos tenerlo todo en el alto nivel, igualito. El rendimiento puede estar bajo, el rendimiento puede estar medio, el rendimiento puede estar alto. Nosotros buscamos que el rendimiento esté siempre en lo alto. Es decir, nos toca jugar un equipo contra otro equipo, que es lo que nosotros ¿quién debería en teoría ganar? Esto fue un ejercicio muy agradable cuando estuve en Chile, porque es como que la primera vez que veían un ejemplo con globito. Yo utilizo muchas imágenes así porque como trabajo con niños también, entonces es una manera muy didáctica de enseñar. Entonces esto nos da claramente cómo nosotros podemos tener un equipo más sólido de lo físico y lo mental, y para nosotros es lo mental, porque estamos en la materia de psicología, y con un equipo que está totalmente desequilibrado. Esto se trabaja, pero se trabaja con tiempo y con observación, y con las herramientas obviamente necesarias para nosotros intervenir. Hay jugadores que de repente pueden estar muy llenos de ansiedad. Hay otros jugadores que están con exceso de confianza y también fallan porque creen que nunca van a cometer errores, y eso es algo que nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, todo este cuento, uno dice, bueno, eso parece la teoría. Si yo digo esa teoría es porque de alguna manera yo en lo personal me ha tocado ponerlo en práctica. Dando charla a los profesionales y el mismo día dando charla a los niños. Hay que tener esas herramientas para nosotros poder ubicarnos en tiempo y espacio, para nosotros poder dirigirnos y poder llevarle el mensaje a los niños. No es tan simple llegar a un mensaje a los grandes y después tener que cambiar tu léxico y todo para llevarle el mensaje a los niños. Y esto es lo que yo les decía, el contacto, la parte humana, el rezo, el conocer cada uno de los aspectos de los jugadores que participan en esta actividad, para nosotros poder tener un mejor equipo. Fíjense cómo la misma categoría, y que tengo 2 jugadores de aquella época, y la categoría infantil de la misma universidad. Bueno, que un poquito para que vean el trabajo que nos hace. Aunque les doy las gracias ahorita, me gustaría, porque creo que tenemos bastante tiempo, porque fue muy dinámico la clase. Si es que no tienen preguntas, me gustaría mostrar el video, que es del trabajo que nosotros hicimos en la segunda profesional. Lastimosamente el audio no lo van a escuchar, porque es muy bajito.
pero me gustaría ver cómo es el proceso de todo lo que yo le digo, de todo lo que nosotros hemos trabajado para que vean lo que nosotros vamos logrando los objetivos. Y es un video que dura como 6 minutos. Tienen que ir a la universidad, así que de repente les agrada. Y ya cuando termine el video, si tienen alguna pregunta que hacerla,